Hoy les hablaremos acerca del pagaré. Mi grupo está conformado por el señor Carlos Medina Ceballos, la señorita Romina Intriago y quien les habla, Dayana Vergara. Iniciaré mencionando que el pagaré es un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago de un deudor hacia un acreedor para realizar dicho pago en un plazo y lugar determinado. El pagaré como instrumento debe garantizar una deuda. Dentro de esto debe contener ciertos requisitos que la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito determina como esenciales. ¿Cuáles son? La mención de ser pagaré. Esto implica que el documento debe ser claro en especificar de qué se trata de un pagaré. La promesa incondicional de pago. Este requisito es esencial en el documento y la fórmula con la que comúnmente es puesto es con la frase sacramental: debo y pagaré a la orden incondicional de X. Nombre del beneficiario, es decir, a quien se le hace la promesa de pago. Fecha de vencimiento y lugar de pago. Este requisito, cuando es omitido, se entiende que la deuda debe pagarse a la vista. Esto se refiere en cuanto el acreedor solicite el pago prometido. Por cuanto el lugar de pago es relevante, ya que determina la jurisdicción por territorio en donde debe presentarse el pagaré para su cobro judicial. En este caso de omitirse este requisito, se entiende que el lugar de pago es el domicilio del deudor. Lugar y fecha de la suscripción, al igual que el lugar del pago, es más relevante. Eso quiere decir que es importante en estos casos. Es la fecha de suscripción, ya que implica que cuando se pone a la vista el vencimiento en caso de que pensa en ciertos plazos en los cuales se haya pactado, esto se vaya poniendo la fecha, es donde se va a identificar cuándo es que va a vencer y cuándo no es que vaya a vencer. La firma del deudor es uno de los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque es donde está dando el consentimiento de esto. Entonces, ya que lo contrario se manifestaría que es de forma inválida. Una vez de que ya reconocemos estos requisitos del pagaré, es importante reconocer y distinguir sus características. Dentro de estas encontramos 5 características. 1. Literalidad. La solicitud de pago, ya como lo habíamos mencionado, se realizará bajo las pautas acordadas en el documento, como ya lo he dicho, bajo los requisitos que se deben de ir cumpliendo. El pagaré debe cobrarse en la fecha acordada con el importe acordado previamente. Si después de la emisión del pagaré se realizaron otros tratos o prórrogas, no serán efectivos si no se estipulan en el momento del acuerdo. El deudor debe estar obligado a lo que se expresa en el contenido de lo cual se haya quedado, ¿no? En la incorporación, para poder exigir el pago de un pagaré, el documento debe existir y poder enseñarlo, es decir, de que debe ser tangible y que se debe manifestar de forma física. En el momento que se cumplen los requisitos, incorporan la ley al documento con las reglas y consecuencias que la ley establece. Dentro de la incorporación, que es otra de las características para poder exigir el pagaré, tiene que existir y debe de ser legal. Así. Continuando con la tarea acerca del pagaré, voy a hablarles de las preguntas frecuentes que se dan acerca del pagaré. La primera pregunta es: ¿qué pasa si firmo un pagaré en blanco? Lo primero que hay que recalcar es que se sabe que jamás se debe firmar ningún documento en blanco, mucho menos un pagaré. Al respecto, se establece en la ley que los datos de un pagaré pueden ser puestos hasta antes de ser presentados para su cobro, sin que esto implique una alteración. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que existen tesis contradictorias en las que se establece que el pagaré firmado en blanco no surte efecto, ya que es el suscriptor quien debió llenarlo, pues es el que se está obligando frente al tenedor. La segunda pregunta frecuente: ¿son los pagarés efectivos como garantía de pago? No. La realidad es que, si bien es cierto, la ventaja del pagaré en su momento es el proceso que implica la acción cambiaria, la verdad es que como garantía de pago lo ideal es optar por aquellos que sí toman garantías adicionales, como por ejemplo la hipoteca o una prenda. Como tercera pregunta frecuente: ¿me pueden embargar cuando me reclaman un pagaré? Sí. La vía ejecutiva mercantil indica que cuando te notifican se realizan 3 actos jurídicos. El primero de ellos es el requerimiento de pago. A falta de este se realiza el embargo precautorio y posteriormente el emplazamiento o notificación de juicio. En este orden: